Así inicia es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. Violencia sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. Esto es parte del informe del CIDH conocido este viernes, relacionado con 50 días de movilizaciones sociales. Revela además que son 26 las personas muertas. Detallamos este informe, analizamos sus implicaciones en minutos. Segundo tema que es Noticia Dominica. Pese a la tensión y violencia opositora de los días previos, esta jornada de elecciones generales transcurre en completa normalidad. La atención ahora se centra en resultados definitivos. Tenemos el panorama, tenemos el análisis. Un tercer tema es noticia en titulares. Francia, salimos de las fronteras de América Latina. El paro se mantiene este viernes, especialmente con el sistema de transporte ferroviario y también problemas de transporte en París. El gobierno llama a los convocantes de la masiva huelga al diálogo, pero advierte que su propuesta de reforma pensional sigue adelante. ¿Por qué la furia del pueblo? ¿De qué manera se entiende la reacción del gobierno? Lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, el informe de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, certifica las aberraciones perpetradas por agentes del Estado en el marco de protestas sociales que ya suman 50 días. Entre tanto, el accionar del presidente Piñera apunta a criminalizar la manifestación, dotar de más armamento a carabineros. Detalles a continuación. Comunicado oficial, la CIDH condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto de las protestas sociales que se desarrollan en Chile desde hace casi 2 meses contra las políticas del presidente Sebastián Piñera. La CIDH manifestó su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las características de dichas vulneraciones que apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes. De acuerdo con información recibida por el organismo, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las que al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de carabineros. La cifra de personas heridas es de al menos 12.652, de las cuales 283 sufrieron traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de carabineros, en algunos casos con la pérdida total de la visión en 2 ojos. En relación con las detenciones, la CIDH expresa su alerta por la elevada cifra. Al menos 20.645 detenidos y 950 personas en prisión preventiva. El informe también señala que la Fiscalía Nacional ha avanzado en la investigación de 2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños o adolescentes y 44 a casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado. Las víctimas denunciaron a carabineros, al ejército y a la policía de investigaciones. La CIDH insta al Ejecutivo a investigar los referidos hechos de violencia e identificar y sancionar a los responsables. Entre tanto, el gobierno evalúa dotar rápidamente a carabineros de equipamiento nuevo presuntamente no letal, como disuasivos acústicos, los tintes para el carro lanza agua y gas pimienta. Ya adquirieron 34 retenes móviles y 2 carros lanza agua. A esto se suma 11 carros lanzagases, 21 furgones para transporte de personal y equipamiento de protección personal como cascos, guantes y trajes o prendas antillamas. La Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile rechazaron la posible adquisición de armas sónicas y su aplicación en contra de la ciudadanía, al sostener
que ponen en riesgo a la población, pudiendo incluso generar discapacidades auditivas. Asimismo, organizaciones sociales denuncian la criminalización de la protesta mediante el proyecto de ley aprobado por el Congreso este miércoles, que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública a través de la ejecución de actos de violencia. Lejos de tratar la protesta social desde la raíz, con un freno a las políticas de corte neoliberal, Piñera opta por prepararse para una guerra civil. Y acompañado del informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó un video en el que revelan dolorosos y aterradores testimonios de algunas de las víctimas de la represión policial, de la represión de Carabineros. No es parte del procedimiento a lo que ella me dice que debo acatar por las buenas o por las malas. Luego que estoy desnuda, me pide que haga 3 sentadillas. Luego de eso ingresa mi hermana con el mismo procedimiento, también la hace desnudarse, hace la sentadilla. Después de la detención ingresaron una menor de 14 años, entre 3 funcionarias, la metieron al calabozo, la golpearon, la obligaron a desnudarse. Una funcionaria se puso guantes quirúrgicos en sus manos para revisarle su vagina y la chica solamente gritaba. Todos los días nosotros tenemos que estar tratando a gente con pérdida ocular. Fueron golpeándome y pateándome las espaldas. Me tiran gas pimienta en la cara mientras me van golpeando. En un momento determinado de la manifestación a mi hermano le llegó una bala de guerra por militares. A mi compañero le amenazaron que dentro del Sename a él lo iban a violar. Le intentaba decir de que no podía respirar, de que me estaba muriendo. Y en ese momento yo pierdo la conciencia. Porque le están tirando los balines, le están disparando directamente a los ojos. Me pegaron patadas en la cabeza, en la vagina durante mucho rato, me estuvieron pegando patadas en mi vagina. Me amenazaban un niño, un menor de edad, de muerte, y lo golpeaban. Había excremento en el calabozo, había orina, olía todo mal. Estuve 13 horas encerrada en el calabozo. Mañana se cumple un mes desde que está hospitalizado en la UTI. Y me hicieron desnudarme, me hicieron hacer sentadillas, me inspeccionaron vagina y ano. Y a esto además se suma nueva información a manera de balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer allí un paréntesis, le pedimos a nuestro corresponsal en Chile que nos espere, nuestro invitado también. El paréntesis es muy importante, tiene que ver con resultados de Dominica. Ya voy contigo, Leonel, ahí está la información, resultados preliminares en Dominica 2019, lo ven ustedes en la parte baja de la pantalla. Recordamos que durante toda esta jornada hubo proceso electoral, se realizó en completa calma después de un altísimo nivel de tensión que se registraba por la violencia opositora. El partido opositor, que hoy iba a contienda, incluso intentó a través de una medida judicial que se eliminara este proceso, que no se diera este proceso, que se suspendiera. El alto tribunal de esta nación caribeña dijo que no, y en este momento entonces ahora lo que se espera precisamente eran resultados ahora de carácter preliminar. Ahí precisamente lo ven ustedes en la parte baja de la pantalla. En cualquier momento vamos a ir con nuestro enviado especial Alejandro Kir, que de hecho después de la pausa vamos a entrar justo aquí con información y con análisis del tema de Dominica y de este proceso electoral. Dicho este paréntesis, vamos hasta Chile con nuestro corresponsal Leonel Retamal. Leonel, muy buenas noches. Teníamos entonces el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos además el informe actualizado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo esto da cuenta de una violación sistemática de derechos humanos. Lo dicen ambas organizaciones, cada cual a su manera. Te pregunto por reacciones. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como señalas, en hora de la tarde se conoció un informe actualizado de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que es la base de este informe de la CIDH, con reporte actualizado, por ejemplo, de personas que
de acciones judiciales presentadas. Por ejemplo, 709 consignas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellas por homicidio, por homicidio frustrado, por violencia sexual, que aumenta dramáticamente esa cifra. Y otro que en el caso de la violencia sexual hay 192 querellas, investigaciones que ha interpuesto el Instituto Nacional de Derechos Humanos por este ítem, que es uno de los quizás de los más dramáticos contra hombres y mujeres, además de torturas y tratos crueles. El INDH ha hecho una comparativa diciendo que desde el año 2010 al año 2019 se ha cuadruplicado la incidencia de denuncias por violencia sexual y se ha duplicado las denuncias por tortura. Así que son datos que están recopilando. Y otro actualizado que se produjo fue el dato de las mutilaciones oculares, que subió de 241 que estaba consignando el Instituto Nacional de Derechos Humanos a 352 en una cifra conjunta con la Sociedad Chilena de Oftalmología. Así que esos son datos que están siendo tomados por las organizaciones, la gente que está movilizada como una denuncia de violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo chileno en ya 50 días de movilización. Hoy precisamente se cumplen 50 días, estamos aquí nuevamente en la Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Las personas han llegado masivamente nuevamente a manifestarse hoy con alegría, con cánticos contra Sebastián Piñera, todavía exigiendo su renuncia. Es algo que no olvida la población chilena, que sigue exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, el presidente que precisamente está enfrentando un juicio político en el Parlamento que se tramitó en sus partes iniciales el día de hoy con especialistas que están evaluando el mérito de esta acusación, que podría determinar incluso la destitución del presidente. Esa votación se va a dar en la Cámara de Diputados el próximo 12, la próxima semana, el próximo 12 de diciembre. Pero previamente el día 10 se va a dar la votación final para la sanción de acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick. Vemos que acá hay mucha fuerza todavía, a pesar de los 50 días de movilización del pueblo chileno que ha salido a las calles a rechazar algo que se votó esta semana, que es una ley presentada por el gobierno que intenta criminalizar el uso de capuchas, la protesta popular en sus formas históricas. Esto ha sido criticado por las personas que han venido hasta acá y también por organizaciones sociales que dicen que solamente busca criminalizar, tensionar a las personas y agregar mayores penalidades que no son necesarias, dicen, porque la saqueo, los incendios ya están tipificados como delitos y solamente se busca tensionar la movilización y desgastarlos con más detenidos. Recordemos que la Fiscalía ha entregado datos de que se han detenido a 30.000 personas durante este proceso, 20.000 han tenido formalización de cargos y actualmente hay 1.900 personas que están en prisión preventiva, para lo cual también se ha creado una comisión que pide su libertad y la revisión de sus casos. Así que hay una total desaprobación contra las últimas medidas del presidente Sebastián Piñera, Tatiana. Hay algo además de lo que quiero preguntarte. Puede ser humor doloroso de la manera como lo hemos escuchado, pero hay quienes recuerdan la canción de Shakira de Ciega, Sordomuda, y todo esto tiene que ver por las pérdidas oculares, una situación tan traumática, esa cifra que nos estabas actualizando, pero además de la probabilidad de que Carabineros tenga las armas sónicas, entonces ciega, sordomuda, porque además de ciegos sordos, las reacciones que hay sobre ello, Leonel. Claro, hemos sabido en los últimos días que Carabineros ha incrementado el presupuesto para adquisición de bombas lacrimógenas, comprando a Brasil, por ejemplo, y también de nuevos elementos disuasorios, como los señalan. El caso más preocupante, que se conoció en comunicado durante horas de la tarde del Colegio de Fonoaudiólogos, es este sistema disuasorio que emite ondas por sobre los 150 decibeles para dispersar concentraciones. El Colegio de Fonoaudiólogos dijo que ya con 85 decibeles se pueden provocar daños a la salud, sordera, y por lo tanto este implemento de utilizarse podía provocar, como tú ya señalas, sordera en los manifestantes y se sumaría a la ceguera, a los daños oculares que se han conocido durante todo este tiempo y que han provocado graves daños a la salud a manifestantes. La cifra que conocimos ahora es más de 350 personas que tienen daño ocular severo, destrucción total del ojo y ceguera
en el caso de Gustavo Gatica, por ejemplo, este joven de 21 años, o Fabiola Campillay, que sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en su cara y que también quedó ciega por efecto de estas armas no letales que dice Carabineros, pero que provocan daños irreparables a la salud de los chilenos. De la retórica de las armas no letales que da para tanto, pero que la realidad les impone esta verdad en la cara. Gracias, Leonel, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Miguel Urrutia, historiador, sociólogo, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, militante de Izquierda Libertaria, nos acompaña desde Santiago. ¿Cómo está, profesor Urrutia? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quiero conocer primero su visión acerca de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esperaría algo así? ¿Realmente cuenta con tal claridad lo que ha pasado y que se ha denunciado por tantas vías, pero que el gobierno dice que no es sistemático? Violencia sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes en el contexto de las detenciones, personas muertas, 26, 8 de ellas directamente vinculadas con casos cometidos por Carabineros, etcétera, etcétera. Téngase presente que es el tercer informe independiente que tenemos la ocasión de conocer. Por lo tanto, esto ya es completamente lapidario, está completamente establecido, no hay ninguna forma de invalidar los hechos que estos informes describen. Pueden levantarse interpretaciones, pueden levantarse contraargumentaciones, tergiversaciones, por cierto, intentos de empatar en cuanto a que efectivamente en estas condiciones de manifestación, por cierto que también las fuerzas policiales sufren de algunos problemas que no tienen ninguna comparación en todo caso con las agresiones que ellos mismos protagonizan con respecto a los manifestantes. En definitiva, este informe independiente no hace más que confirmar los dos anteriores, el de Human Rights Watch, el último, solicitado por el propio gobierno, el último me refiero anterior al que estamos analizando ahora, y el primero de Amnistía Internacional, además de los informes permanentes que emite el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que valga decir de todos modos es un organismo tensionado, ¿eh? No idealicemos acá las cosas, es muy interesante de todas maneras el contenido condenatorio respecto del gobierno que puede hacer este Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no es un órgano completamente independiente. De hecho, su director profesa una ideología bastante conservadora y le ha sido difícil tener que asumir precisamente este nivel de violaciones a los derechos humanos que se están dando en Chile. Son más bien los equipos profesionales, técnicos, los que por largo tiempo se han mantenido en este Instituto Nacional de Derechos Humanos, los que han levantado una presión para que la verdad sea conocida y en concordancia, afortunadamente, con estos tres informes que estamos comentando ahora, este último en particular da origen a esta noticia que ustedes están cubriendo. Sí, profesor Urrutia, pero también genera sorpresa el informe en general, la manera como se escribe, la precisión de la CIDH, porque recordamos que es un organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos y bien sabemos cuál es la política del secretario general de la OEA con respecto a las naciones de América Latina, particularmente Chile, así que también llama la atención. ¿Hay algo pasó que no sabemos? Por supuesto, son esas barreras que la gravedad de la situación han hecho atravesar. Que lo esté diciendo específicamente el CIDH le da mayor valor aún, porque normalmente podríamos habernos encontrado con una defensa de un gobierno de las características de Sebastián Piñera. Pero aquí hay un acto de honestidad y transparencia y también de impresión que ha ocasionado la situación chilena en aquellos que han estado encargados de elaborar el informe. Vivir acá, pasar por estas experiencias, no es una cuestión que deje de conmover las posiciones políticas incluso que cada uno de nosotros tenemos. Estamos viendo una situación dramática que va más allá, insisto, de lo que puedan ser las definiciones clásicas respecto de qué gobiernos gustan más o qué gobiernos gustan menos. Aquí, concretamente, el despliegue de la policía y el apoyo a ese despliegue que ha hecho el gobierno es
francamente agresivo, es francamente lesivo para el conjunto de nuestros pueblos latinoamericanos, no solo para el chileno. Prefigura una situación que podría extenderse por todo nuestro continente. Ahora se silencian otras quejas que en otro momento este gobierno promovió respecto de otros lugares, pero que no son ni la pálida sombra de lo que nos está ocurriendo en este minuto. De tal modo que si tenemos este relato desgarrador, dramático, es porque efectivamente es lo que ocurre, y es un relato que logra traspasar las conciencias, no solo profesionales, sino que las conciencias humanas de aquellos que han viajado para poder observar directamente esta situación que está suscitándose en Chile. Lo que se defiende para los sectores dominantes de la sociedad chilena es demasiado importante y probablemente también lo sea para muchos otros sectores dominantes de la globalización neoliberal, no por el tamaño de nuestra economía, sino por lo que ella expresa simbólicamente, por la supuesta fortaleza que tenía esta hegemonía del mercado que aparentemente era acatada en nuestro país y constituía todas nuestras relaciones políticas. Supuestamente estábamos absolutamente conformes con esto y estábamos nada más que exigiendo algunas meras modificaciones al interior de un orden en el que las relaciones de mercado predominan. Sí, y lo que vemos es un relato que, bueno, golpea a cualquier postura política, está allí y lo que tenían que hacer era lo correcto. No, obviamente genera sorpresa, pero era lo correcto lo que tenían que hacer con respecto a estos informes. Ahora, quiero conocer tu visión, profesor Urrutia, con respecto a la postura del gobierno. Están todos estos informes, está esa narrativa, está todo esto que sigue pasando, 50 días de movilizaciones ininterrumpidas, con nuevas creatividades, con nuevas expresiones, y el gobierno lo que hace es rápidamente a través del Congreso aprobar una ley que para la propia población que se moviliza es considerada de mayor nivel de criminalización, como la ley anti las máscaras, anti los asados, anti cualquier situación que pueda registrarse por parte que considere el gobierno que pueda salirse de control. Claro, esta ley específica es anti-saqueos y se dirige a las posibles distorsiones que se hagan del orden público, y en ese sentido es de la mayor gravedad porque genera un campo de interpretación muy amplio, y los primeros en interpretar esta ley son las policías, que están absolutamente cuestionadas, y están cuestionadas por esta situación de derechos humanos que acabamos de analizar recién, pero antes de eso están cuestionadas por el asesinato de mapuches, y peor aún, esto ya es triste decirlo, están cuestionadas incluso por escándalos de corrupción, de dinero. La policía de carabineros en Chile está completamente desacreditada, de tal modo que promover una ley, afortunadamente aún no está promulgada, aunque se cometieron errores profundos de parte de la oposición chilena en este primer trámite que ha tenido la ley. Pero promover esa ley es entregarle una herramienta al cuerpo quizás más desprestigiado, a la institución más desprestigiada en la sociedad chilena. Por cierto que hay sectores que siempre van a defender militaristamente cualquier posibilidad de autoridad y de represión. Pero lo que yo estoy diciendo recién no es ningún ideologismo, es más bien una constatación numérica, estadística. No hay que las instituciones policiales. Esa es la absoluta verdad en este momento, es indesmentible, no tiene ningún componente ideológico, es sencillamente una constatación que se puede hacer desde cualquier perspectiva científica y académica. Promulgar entonces cuyo primer intérprete del acto que la transgrede es esta institución, es de la mayor gravedad, y evidentemente que justifica lo que ustedes han repetido en gran parte de estas notas, que lo que hay detrás de esto es la criminalización de la disidencia política. No queda ninguna duda de que el objetivo no es el de detener determinadas conductas que son ejercidas por el lumpen, que existe en todas nuestras sociedades castigadas además por el neoliberalismo, sino que lo que se busca es detener el proceso de disidencia política y la capacidad de que esa disidencia se articule y genere un proyecto político
genere una constitución distinta y se empalme con los procesos de transformación latinoamericana, que es lo que mayor temor provoca a nuestros sectores dominantes. Profesor Urrutia, brevemente permítame preguntarle si esto, más allá de generar tal nivel de amenaza o de presión para desalentar la movilización, genera todo lo contrario, porque los saqueos, pues es que la fuerza pública tiene que atenderlos, para eso están, ¿no? Se supone que para eso está en términos de seguridad. Si entonces lo que genera es todo lo contrario y más movilización. Ciertamente, y además hay una inquietud muy fuerte en la población respecto a que no ha habido una acción decidida de las policías y del gobierno en términos de intentar detener los saqueos, y particularmente los saqueos que afectan y conmueven mayormente al mundo popular chileno, porque, digámoslo derechamente y con independencia de quiénes sean los autores, el saqueo de grandes tiendas tiene un alcance en la subjetividad del mundo popular mucho menor de lo que tiene el saqueo de los pequeños comercios, que es el que se exagera por otra parte en los medios. Ese saqueo de pequeños comercios es bastante limitado, efectivamente muy preocupante, pero hasta aquí además ocurren cuestiones que son tragicómicas. De las únicas detenciones que se han hecho son personeros de la derecha que participaban en estos saqueos, que los organizaban. Son gente del mundo de la derecha, no diríamos de las altas cúpulas políticas de la derecha, pero sí de los municipios, la figura que acá tenemos de los concejales. Son ellos quienes a lo menos han aparecido hasta este minuto públicamente como organizadores de esos saqueos más perversos, de esos saqueos que más afectan al mundo popular y que fueron usados como caballo de batalla para incluso engañar a sectores jóvenes del Parlamento, digámoslo aquí con mucho dolor, porque mi fe está completamente puesta aún en la juventud chilena e incluso en sus desplantes políticos, en sus inserciones en el mundo de la política. Pero también hay cuentas, también hay facturas que se le pasan a nuestros jóvenes políticos como esta que acaba de ocurrir. Uno lo puede esperar de partidos que a lo largo del tiempo, partidos que tuvieron una etapa gloriosa de lucha junto a nuestro pueblo, como el Partido Socialista, por ejemplo, un partido que fue acogido por Venezuela en el exilio, pero uno sabe que son ya 30 años que este Partido Socialista está transformado en otra cosa, y uno podría esperar que el Partido Socialista chileno votara en favor de esta ley antisaqueos. Uno lo podía esperar porque de alguna manera ellos también están tratando de confrontar este movimiento social con las herramientas que sean necesarias, puesto que saben que están cuestionados. Lo lamentable, lo triste, es que hay también sectores nuevos que acaban de ingresar al Parlamento y que, movidos por esta sensibilidad respecto de los saqueos que afectaban a pequeños comercios, que supuestamente afectaban a pequeños comercios, también suscribieron la ley con una serie de detalles que a la larga valen de bien poco. De hecho, estos parlamentarios jóvenes que incurrieron en este error en el día antes de ayer, se han deshecho en disculpas en los días siguientes, incluso de una manera muy honesta han estado dispuestos a decir que esto es parte de la inexperiencia y de la premura con la que tuvieron que legislar. En el fondo, aceptando que fue una argucia del gobierno y de otros sectores de los cuales no se habrían esperado también participar en esta argucia. Me refiero a sectores de lo que fue la antigua izquierda chilena y que hoy día es más bien parte de lo que acá llamamos el partido del orden. Tienen diferencias con la derecha, pero defienden el orden en última instancia. Y eso llegan es lo que los hace, además, AIS. el Parlamento en instancia completamente ilegítima, debemos decirlo. Y llegan los AIS cuando piden las excusas, estos jóvenes que de hecho salían de las movilizaciones de la educación cuando se exigía con tanta fuerza una educación pública gratuita y de calidad, cuando parece que ya es demasiado tarde porque ya es una ley. Profesor Urrutia, muchas gracias como siempre, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Dominica, pese a la tensión y la violencia opositora de días previos de la víspera, incluso
esta jornada de elecciones ha transcurrido con normalidad. Ahora la atención se centra en resultados definitivos. Ya en este momento hay resultados preliminares, vamos a revisarlos. Tenemos esta información, tenemos el análisis, ya venimos, estamos en Es Noticia. Ya con resultados preliminares, ahora lo que se espera serán resultados definitivos. Eso será en las próximas horas, según el máximo tribunal electoral del país. La jornada transcurrió en completa normalidad. Revisamos. Sin mayores inconvenientes y con total normalidad, este viernes cerraron los centros de votación en Dominica. La jornada estuvo protagonizada por largas filas de personas a las puertas de los colegios electorales para ejercer el derecho al voto y elegir al próximo gobierno. Durante el proceso, Elías Dupuis, oficial de prensa de la Comisión Electoral, declaró para Dominica News Online que los comicios iniciaron a tiempo y transcurrían sin mayores incidentes. Además, destacó que la participación ciudadana son una señal positiva de que los dominicos quieren involucrarse en la política de su país. Pese a la violencia opositora en los días previos, agentes de policía de San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, amparados en el Sistema de Seguridad Regional, RSS, acompañaron la jornada para preservar el orden constitucional. También una misión de observación electoral de la Comunidad del Caribe CARICOM monitoreó las actividades del día y emitirá un comunicado preliminar con su evaluación de los comicios generales. Asimismo, el secretario general de la Comunidad del Caribe CARICOM, Irwin LaRocque, presentará un informe detallado sobre el proceso. La convocatoria a elecciones fue deslegitimada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acciones que no tuvieron éxito y fueron rechazadas por los primeros ministros Ralph Goncalves de San Vicente y las Granadinas y Gaston Brownie de Antigua y Barbuda, quienes señalaron a Almagro como enemigo de las fuerzas democráticas y progresistas del continente. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Margarita Vargas, es investigadora del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde el DF. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias, profesora Vargas. Hay ya información de manera preliminar en términos de resultados. 18 distritos para el Partido Laborista, el partido de gobierno del primer ministro Esquerri, y 3 para el Partido de los Trabajadores Unidos. Reiteramos, es la información que hay ya en este momento de manera preliminar. Estamos atentos, pendientes de que se registre más información. Reiteramos, de manera preliminar, 18 distritos para el Partido Laborista, 3 para el Partido de los Trabajadores Unidos. Este resultado muestra un avance del Partido Laborista, que obtiene 3 distritos más que en el año 2014. Así van las informaciones. Estamos muy pendientes de ello para irlas actualizando. Profesora, lo primero que quiero preguntarle es, había mucha tensión justo horas antes de comenzar este proceso electoral, de que se abriesen las urnas, pero por fortuna todo transcurrió en completa calma. Al final de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado entonces en el país para evidentemente lograr este panorama? Que también la víspera el primer ministro llamaba a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Bueno, me parece que ha sido una lección cívica muy importante de parte de los votantes de Dominica, que han acudido de manera pacífica a las urnas, a votar, a ejercer su derecho, y evidentemente pues estos resultados preliminares nos están dando una idea de las preferencias de estos votantes. Yo creo que es una aprobación a la gestión del presidente actual, que pertenece al partido que va ganando
los comicios hasta este momento, y sí se puede observar un ligero avance del partido opositor, del Partido de los Trabajadores, y pues yo creo que en términos muy generales esta isla, que es pequeña, con alrededor de 70,000 votantes, nos ha dado al mundo una lección política de civilidad, de que se pueden hacer bien las cosas, se puede acudir de manera ordenada y pacífica a ejercer un derecho ciudadano como es el voto. Ahora bien, la denuncia que se hacía de manera previa y permanente por parte del gobierno, la intención de la Organización de Estados Americanos de generar un boicot sobre el proceso. El hecho más claro fue el intento del partido opositor de llevar un proceso judicial ante la Alta Corte para que se suspendiera el proceso. ¿Pasará esto así? ¿Podremos ver en el escenario un gobierno tranquilo? Yo creo que habrá un gobierno tranquilo, pero digamos estos asedios al gobierno que llegue al poder, yo creo que continuarán, porque es una tendencia que ha seguido el actual secretario de la Organización de Estados Americanos. Inexplicablemente hace unas declaraciones totalmente fuera de lugar, que sí están boicoteando o pudieron haber boicoteado en su momento elecciones de este tipo, en el caso de Dominica. Entonces, no es garantía que quien llegue al poder en Dominica esté exento de presiones políticas y económicas por parte de la OEA y por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Cabe recordar que Dominica está atravesando por un problema económico fuerte, grave, de desempleo, debido en gran medida a que el banano, el plátano, que es uno de sus principales productos de exportación, no está siendo comercializado en los Estados Unidos porque tiene unas restricciones, y esto ha provocado obviamente una caída en su balanza comercial, y ha provocado también el cierre de varias compañías, incluso la privatización del sector del banano, y esto pues ha provocado índices de desempleo altos. O sea, tenemos que recordar también que en estas pequeñas islas del Caribe la vulnerabilidad a las catástrofes ecológicas es un problema. Recordemos que hay cientos de desplazados por los huracanes, por los ciclones, y Dominica no está exenta de estos fenómenos meteorológicos. Entonces sí, digamos, el gobierno que llegue al poder pues se va a enfrentar a todas estas problemáticas. Y a todo esto, profesora Vargas, a todo esto hay algo que ha generado una gran preocupación en los últimos días. Producto de los bloqueos, de este nivel de tensión interna generada por la oposición, el gobierno del primer ministro Esquerri decía que hubo buques llenos de turistas que decidieron no entrar a Dominica, y eso implicaba evidentemente más pérdida, justamente por lo que usted está hablando, para el sector turístico, que es uno de los principales en términos per cápita del país. De allí que lo que uno se pregunta es, ¿qué es entonces lo que quiere la oposición? Una isla tan pequeña, con tantos problemas, víctima además del cambio climático, eso lo dicen de manera permanente las naciones del Caribe, y ver ahora entonces este tipo de acciones, el asunto será cómo recomponerlas, y además preguntarle a usted de la postura de la oposición con respecto a esta situación del país. Sí, bueno, la oposición en términos muy generales lo que ha manifestado es su deseo de ocupar estos escaños por los que está contendiendo y que no ha logrado en estos resultados preliminares. Hola. Hola. Hola, la escucho, sí. Profesora. Sí, adelante. Sí, les decía que, bueno, la oposición en realidad ha manifestado una reforma, se ha pronunciado o se pronunció por una reforma electoral, pero no ha desarrollado un plan económico que pueda hacer frente a todas estas problemáticas. O sea, se ha centrado más en una reforma electoral, en tratar de ganar espacios, espacios políticos en estas elecciones.
Sí. más que presentar un plan económico sí, económico de salvamento, digamos, o por lo menos para hacer frente a estas problemáticas. Entonces, yo creo que la oposición tiene que centrarse también en presentar alternativas para estos problemas que evidentemente pues son muy graves y que atañen a todas las pequeñas islas del Caribe. Un foro muy importante para poder llevar a cabo esas propuestas es, por supuesto, la CARICOM. Entonces, yo creo que eso es lo que tendrían que hacer una vez que también logren esos escaños que tanto les interesan, ¿no? Y puedan presentar un plan alternativo para enfrentar pues el cambio climático y todas estas economías vulnerables dependientes altamente del turismo y de uno o dos productos de exportación como puede ser el banano. Sí, profesora Vargas, usted hablaba de CARICOM, también lo que uno se pregunta es si detrás como operadores externos de este intento de no realizar este proceso de elecciones que reiteramos durante este viernes fue tan tranquilo, que avanzó con tal nivel de normalidad, es el intento de Estados Unidos y de la OEA de quebrar Petrocaribe y el ALBA. Sí, yo creo que sí hay una intencionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por el perfil político que tiene el actual presidente y su partido, de precisamente boicotear estos procesos de integración económica, porque realmente hoy por hoy son los únicos proyectos alternativos para esta región del Caribe y de América Latina. Es decir, si no, por eso es que son atacados tanto por parte del gobierno de Estados Unidos, porque realmente son los únicos proyectos que pueden ofrecer una alternativa al neoliberalismo y al capitalismo global que actualmente impera y que parece ser que no tiene contraposición ni unas posibles alternativas. Entonces, por eso es que estos proyectos están siendo tan asediados, tan criticados y en algún momento pues boicoteados también. Entonces yo creo que a estas pequeñas islas, igual que a los países latinoamericanos, pues su opción es precisamente estos proyectos de integración, porque son los que pueden hacer frente a un neoliberalismo totalmente salvaje que no deja alternativas para estas pequeñas islas y estos países de nuestra América. Lo que llama además la atención es cómo tantas naciones del Caribe, al ver la amenaza que se cernía sobre el proceso electoral en Dominica, se unieron, hablaron a medios de comunicación, es decir, hubo una gran, digamos, en el centro de la solidaridad de esta situación sobre Dominica, y eso realmente llama mucho la atención. Si es parte también de lo que usted habla, ¿no? Cómo a través de la integración tienen tanta claridad que sus mecanismos los protegen a como de lugar. Sí, efectivamente, esto es muy importante lo que subraya. Yo creo que si hay alguna alternativa para estas pequeñas islas, es justamente la solidaridad que se pueda haber cristalizado en las alternativas de integración económica que se presentan alrededor de organismos como CARICOM. Por eso es importante seguir defendiendo estas instituciones y seguir consolidándolas y seguir contando con la participación de los gobiernos de los países que forman parte de ella, como es el caso precisamente de Dominica. Realmente el CARICOM es un bloque de países caribeños bastante bien integrados en sus propuestas y bastante bien aceitados también en sus alternativas políticas. Profesora Vargas, permítame, la interrumpo un momento, tenemos imágenes ya en este momento precisamente desde Rousseau, desde Dominica, desde la capital, que dan cuenta de un momento importante para el país. Es un momento esperado en el país, resultados preliminares de Dominica para este año. Ahí lo vemos, un proceso electoral que generó tal nivel de tensión, pero que por fortuna para toda la población, 70.000 personas que estaban
aptas para votar con un alto nivel de participación. Luego veremos en próximas horas cuando la Corte así lo informe específicamente en cuánto quedó este alto nivel de participación del país, algo que resulta muy importante. Hay que revisar además hasta este momento con los resultados preliminares qué es lo que ha pasado. Miren ustedes, 18 distritos para el Partido Laborista. El Partido Laborista es el partido de quien ven ustedes en pantalla, el primer ministro Roosevelt Skerrit, que entonces estaría manteniéndose en el gobierno. Hay que esperar, recordemos que es una democracia parlamentaria, de allí sale presidente y primer ministro. Esto es algo importante para destacar. 3 para el Partido de los Trabajadores Unidos. Un resultado entonces muestra un avance del Partido Laborista, que obtiene 3 distritos más que en el año 2014. Y todo esto pese, reiteramos, al nivel de tensiones que ya existían en el país, producto de una decisión del partido opositor, donde informaba que no habría transparencia, que lo que se estaría era fraguando un fraude. Llegaron distintas organizaciones, como por ejemplo el CELA, llegaron organizaciones además del CARICOM, misiones de observación. La del CARICOM llegaba desde la semana anterior, se instalaba en el país, lo recorría y todo lo que anunciaban era que habría tranquilidad para avanzar precisamente en este proceso de jornada electoral, cuando reiteramos habían 70.000 personas aptas en el padrón electoral para ejercer este derecho al voto. Importante entonces destacar que ha sido una jornada de mucha tranquilidad. De hecho, de eso nos ha estado hablando durante toda esta jornada nuestro enviado especial, Alejandro Kir. Y ahora lo que esperamos entonces son precisamente declaraciones de las autoridades y por supuesto de la Corte Electoral. Profesora Vargas, regreso con usted. Si lo que revisamos entonces es toda esta situación, lo que plantearíamos después de un proceso electoral que se ha dado con tranquilidad, es que se asume entonces que hay un nivel institucional que no logra verse afectado ante un intento de desestabilización. Ha sido una jornada, como le decía, una lección cívica muy importante para toda la población de Dominica y para el mundo en general, y que muestra precisamente que cuando hay fe en las instituciones y respeto por las instituciones de parte de la misma población y es apoyada por la solidaridad de otras organizaciones como CARICOM, esto puede salir adelante y no es tan fácil boicotear o tratar de echar para atrás un proceso electoral por parte de organismos como la OEA o el propio gobierno de los Estados Unidos, que aún siendo más poderosos políticamente hablando, no pueden, digamos, vencer la lección cívica que está dando la misma población de Dominica. Sí, y la profesora Vargas, excúseme de nuevo, la interrumpo, habla en este momento el primer ministro Skerrit. Maestros y servicios también de bomberos. Durante esta campaña hubo un tema importante que fue reforma electoral. Aunque ha habido exigencia en este sentido, el otro partido ha bloqueado las posibilidades de cambio y así ha habido también quejas ante el Tribunal Supremo. Tenemos que concluir este proceso de reforma de manera que satisfaga el interés nacional. Al haber reflexionado sobre estos temas, quiero invitar a renombrados juristas caribeños para que nos ayuden en la reforma electoral. La labor de esa comisión, junto con consultas previas, informes electorales de organizaciones internacionales, así como la decisión de las Cortes, va a permitir lograr esta reforma electoral en Dominica. Habrá audiencias en todo el país y todos los dominicos podrán presentarse ante la comisión y presentar su opinión. Asimismo, habrá discusiones abiertas en los medios sociales, en las redes sociales. Esto, queridos amigos, es una agenda importante de los 100 primeros días de la próxima gobierno del Partido Laborista.
Proteger a los pobres, a los vulnerables, ampliar las posibilidades a todos los ciudadanos, construir una sociedad justa, una economía robusta, un ambiente resiliente y garantizar el futuro de los jóvenes del país. Esa es nuestra agenda. Las elecciones ya han concluido. Hay quienes tratan de detener el resultado de estas elecciones a fin de generar violencia. Y esto ya se resolvió en las urnas. No me toca a mí aconsejar a la oposición, pero deberían entender que las mentiras y el daño al país no es la manera como se puede ganar al electorado. Después de esta derrota electoral, los partidos políticos deben tener un periodo de introspección para que revisen su liderazgo, sus políticas y sus prácticas, pero también reagruparse y investigar lo que pasó, como hará la oposición. La oposición es una institución importante en una democracia y el Partido Laborista espera que este partido actúe de una manera responsable como parte de la oposición. Sin embargo, como primer ministro, no puedo permitir que haya campañas de bloqueos de calles, intimidación y abusos que continúen sin remedio. Habrá imposición de la ley y el orden en este país. Solamente, gracias a Dios, no ha habido ningún lesionado hasta ahora. En interés del país, invoco e insto a la oposición y a sus seguidores a que se comporten de manera sensata para que el país pueda unirse. Quiero entonces apelar a todos los dominicos en todos los distritos electorales para que se unan. Muchos votos ya fueron presentados. Una vez hecho el conteo, debemos centrarnos en lo esencial, que es la construcción del país. Debemos colocar en primer lugar al país, en las comunidades, las familias y a nivel nacional. Desde ahora debe haber paz, debe reinar la paz. La curación de las últimas semanas, de los últimos eventos, esta curación solamente puede ocurrir en un ambiente de respeto y calma. Y llamo a eso, a que haya respeto y calma y mesura. Es costumbre que haya muchas celebraciones después de las elecciones. Sin embargo, dada la volatilidad y las tensiones en las últimas semanas, le pido a todos los candidatos laboristas que suspendan las celebraciones de victoria hasta el próximo fin de semana. En cambio, el diciembre 8 lo declaro un día de reconciliación, de sanación, de paz, que todas las iglesias celebren servicios a las 10 de la mañana, de manera que todo el país pueda orar simultáneamente. Asimismo, los nuevos parlamentarios laboristas y a los candidatos que han perdido, que lideren con el ejemplo, que participen en estos servicios religiosos junto con sus votantes en las iglesias que deseen. Invito a los parlamentarios electos de la oposición que también hagan lo mismo. El próximo fin de semana, cuando haya más tranquilidad, vamos a celebrar las victorias. Vamos a celebrar como se debe. Asimismo, va a haber un servicio ecuménico de acción de gracias en ese momento. Les garantizo que el Partido Laborista de Dominica y yo estamos comprometidos en la sanación y la reconstrucción del país. Vamos a respaldar a Dominica, fortalezcámoslas. Que Dios bendiga a los dominicos y que
Dios bendiga a nuestra amada y hermosa Dominica. Recemos, invoquemos a Dios y reconstruimos nuestro país. Debemos unirnos en paz, en mesura y en calma. Esta es mi oferta para el país. Les ofrezco mi paz y mi amor. Tenemos que construir este país y vamos a dejar atrás las elecciones. Que Dios bendiga nuestra patria. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga nuestra patria, dice el primer ministro Roosevelt Skerrit de Dominica tras conocerse este resultado. Profesora Vargas. Hola, profesora Vargas, de nuevo con usted, ¿me escucha? Vamos a retomarla vía telefónica para pasar de inmediato de el discurso que da ya después de conocerse este resultado. Partido Laborista obtiene la mayoría en términos de escaños y de distritos para el país. Es el primer discurso del primer ministro Roosevelt Skerrit después de conocer este resultado. Ha llamado a la paz, a la tranquilidad. Dice que el 10 todas las iglesias deben resonar las campanas para que haya más paz y más tranquilidad. Entre otras cosas, habla también en este plan de extender la mano a la oposición, que se busquen mecanismos de concertación, por ejemplo, en términos electorales, y es lo que así plantean. La profesora Vargas con nosotros. Profesora, ¿me escucha? Sí, la escucho. Le contaba a nuestra audiencia a manera de balance lo que ha dicho el primer ministro, y algo importante es, sí, en aras de mantener la paz, la tranquilidad para el país, de estar todos dentro de esta nación, la convocatoria que le hace a la oposición, por ejemplo, en términos electorales, si es que hay preocupaciones, bueno, que se planteen y que se discutan y que se avance. Sí, así es. Yo creo que el primer ministro pues ha estado en un tono muy conciliatorio con la oposición. Él reconoce que la oposición en todo sistema democrático es necesaria, pero esa oposición tiene también que tener una propuesta, tiene que colaborar en esa construcción del país de la que habla. Y yo creo que es un poco lo que yo señalaba momentos antes, ¿verdad? Es necesario también que la oposición presente sus propuestas para hacer frente a las problemáticas de las que hablábamos que tiene la isla de Dominica, y en ese sentido poder participar como oposición en este gobierno. Es decir, desde la oposición también se puede hacer una labor política, una labor social, pero sí necesita esa misma oposición desde métodos pacíficos construir alternativas a través de las instancias adecuadas como puede ser la Asamblea o el Parlamento. Pedirla su reflexión. ¿Ha ganado entonces en esta situación previa de tensión, al ver esta jornada, al conocer los resultados, al ver un país en paz, ha ganado entonces la democracia en la nación? ¿Hay tranquilidad? Sí, ha ganado, y yo creo que el plan de trabajo del primer ministro pues resulta alentador en ciertos aspectos, como es la política social, la política hacia los jóvenes y atender toda la cuestión ambiental. Muchísimas gracias, profesora Vargas. Qué placer como siempre. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a su auditorio, gracias. Muchísimas gracias, gracias a usted, gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Como siempre, un placer. Hasta la próxima, sigan con nosotros.